Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un día que ha sido bastante interesante en cuanto a las noticias de Fórmula 1. Tenemos un montón de noticias y varias muy interesantes, las cuales algunas habéis podido ver en el titular, pero hay otras que no habréis visto en el titular que son, como digo, ha sido un día muy bueno de Fórmula 1, de noticias de Fórmula 1, así que en este vídeo os voy a intentar resumir todas las que han habido y ha comenzado el día con esa noticia que trajimos la semana pasada que anunció Alfa Romeo que este mismo día iban a oficializar algo, iban a hacer algún anuncio. Hubo muchísimas especulaciones, pero finalmente ha sido la renovación de Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou, el piloto chino, primer piloto chino de la historia de la Fórmula 1, actual piloto del equipo Alfa Romeo, firmó la pasada temporada por solo una temporada y ha renovado un año más. Se hablaba mucho de qué podía ser este anuncio que iba a hacer el equipo Alfa Romeo, el equipo italiano. Se rumoreaba que si podía llegar a ser Audi. Ya dijimos que aquí era bastante complicado que fuera Audi, aunque sí que es verdad que si haces oficial, o sea, si haces un anuncio de que va a ocurrir algo una semana más tarde, podría haber sido algo más grande, pero al final es una campaña de marketing y efectivamente hoy nos tenían a todos o la gran mayoría delante del ordenador mirando qué era lo que iba a decir Alfa Romeo y finalmente ha sido la renovación. Si no lo hubieran hecho, pues no hubiera estado. Hablando por la renovación del piloto chino, del piloto Wang Yuzhou, a mí me parece una renovación justa. Sacaban rumores de si puede subir Theo Pourchaire, que los trajimos aquí en el canal, de si puede subir algún piloto de Ferrari, por ejemplo. Sacaban esos rumores porque finalmente ya está completada la dupla de pilotos para Alfa Romeo. Como digo, creo que es una renovación justa. Creo que Guan Yu Zhou vino con un cartel bastante complicado para entrar en la Fórmula 1, el cual era que al final era un piloto que llegaba por ser chino, para ser el primer piloto chino, por todo el marketing que te da también ese mercado, porque la Fórmula 1 quería regresar a China, como ya sabemos que va a regresar la próxima temporada, y siendo un piloto de pago, con todas esas etiquetas con las que llegó Guan Yu Zhou, con una final de Fórmula 2 además muy complejo. Sí que es verdad que estuvo 3 años además en Fórmula 2 y no logró ganarla, por lo tanto todo eso se le sumó. Venía, como digo, con esa etiqueta, que eran muchas etiquetas, una etiqueta enorme la que venía con muchísima presión encima, y yo creo que está rindiendo bien. Sí que es realidad, sí que es verdad que lleva 6 puntos en la categoría cuando su compañero de equipo este mismo año con el mismo monoplaza lleva 46. Eso es totalmente cierto, pero en sí creo que no ha rendido mal. Hemos visto llegar a clasificar hasta en un 9º puesto, el cual fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, logró también un 10º puesto en Canadá. Creo que en sí la temporada está siendo buena, creo que ha callado muchas bocas porque se ha demostrado que no es el mejor piloto, por supuesto, vamos a ver, pero que mejores pilotos tenemos 3, o sea, vamos a ver. Por supuesto, no es un piloto de la categoría de Max Verstappen, no es un piloto de la categoría de George Russell, no es un piloto de la categoría de Lewis Hamilton, pero creo que es un buen piloto para poder rendir y por lo menos renovar esa misma temporada. Renueva un año más, veremos qué es lo que acaba ocurriendo, compartir equipo con Valtteri Bottas, y además con esto ya era el primer piloto chino, pero además va a ser el primer piloto chino en la historia de la Fórmula 1 en disputar el Gran Premio de China, porque la próxima temporada regresa el Gran Premio de China en el circuito de Shanghái y allí estará Guan Yu Zhou compitiendo con Alfa Romeo. Así que yo creo que es una renovación justa, como estoy comentando. Dejadme en los comentarios, que me interesa bastante si creéis que es una buena renovación o si os hubierais decantado por subir a un piloto de Fórmula 2 o porque el equipo Alfa Romeo, el equipo Sauber, hubiese intentado cambiar de dupla. Vamos a ir a la segunda noticia. Ha habido una segunda noticia bastante interesante en el día de hoy, aunque va a ser bastante cortita. Es hablando sobre el equipo McLaren. ¿Qué es lo que ha anunciado el equipo McLaren? Ha anunciado un nuevo diseño, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Este nuevo diseño que rompe con los moldes, con esta decoración especial que traerá los próximos 2 grandes premios. Lo hacen en celebración del regreso de Asia a la Fórmula 1. Regresamos al continente asiático con estos 2 grandes premios seguidos que vamos a tener en Singapur, que será esta misma semana, y la semana que viene tenemos Japón, y esos 2 grandes premios McLaren llevará este diseño. Es un diseño también celebrando la unión con su patrocinador OKX, que es acerca de las criptomonedas. Ahí ya no me voy a meter, pero que es con este patrocinador con quien lo van a realizar este diseño, y lo tendremos estos 2 próximos fines de semana. A mí me gusta bastante esos tonos rosas que tiene también, y sobre todo además ese predominio mayor que hay en este monoplaza del negro en sustitución de ese azul, que a mí no me llegó a convencer, como ya hablamos en el principio de temporada cuando hablábamos de los diseños. A mí no me llegó a convencer. Sí que el McLaren me ha ido gustando más y más con el paso de las carreras, pero me gusta incluso más este nuevo diseño que tendremos en estos 2 fines de semana. Esta es la noticia de McLaren, es bastante cortita, y vamos a hablar de una noticia bastante interesante. Información de Automotor und Sport, que es un medio alemán muy bueno, muy relevante, con muy buena información del periodista específicamente, ya hablando Toby Gruner, otro periodista muy bueno, con muy buena información, y ha hablado sobre los cambios que quiere introducir la Fórmula 1. Vimos que Stefano Domenicali quería introducir cambios en la Fórmula 1, habló de puntos en los entrenamientos libres, yo ahí no me voy a meter, pero vamos a hablar de estos 3 puntos que ha dicho Toby Gruner acerca de que la Fórmula 1 estaría, por ejemplo, interesada en realizar estos cambios.
cambios. ¿Cuáles son estos 3 cambios que van a hacer? Hay algunos que me parecen bastante interesantes, otros que yo los descartaría. Primer cambio que quieren realizar, activar el DRS tras la primera vuelta y en vueltas de relanzada. A mí este cambio no me parece mal, tampoco me parece muy bien. Es decir, yo creo que las 3 vueltas esas que tenemos a principio de carrera me parecen suficientes, me parece bien. Quieres reducirlas, tampoco me parece del todo mal, pero yo creo que es un poco indiferente. Creo que lo quieres hacer en sí por dar más espectáculo, pero con 3 vueltas, normalmente como muchísimo, a lo mejor se ya empieza a distanciar el equipo de delante, se empiezan a distanciar los Red Bull o Ferrari, por ejemplo, o Red Bull, Ferrari y Mercedes, digamos, de los equipos de detrás, pero más o menos el tren sigue ya estando bastante compactado a las 3 vueltas. ¿Que lo quieres hacer a una vuelta? Lo puedes hacer, pero que al final los Red Bull, Ferrari y Mercedes se van a acabar yendo de los McLaren y los Alpine. Me parece un poco irrelevante, si lo quieres realizar tampoco me parece del todo mal, sobre todo me parece interesante, ya no para las primeras vueltas de carrera en sí, ya no para esa segunda vuelta y tercera vuelta que normalmente a lo mejor también podemos llegar a tener sin DRS, sobre todo me parece interesante para la relanzada, así que para seguir con el ritmo de la carrera lo más rápido posible. Eso no me parecería del todo mal, ya que a lo mejor si es una relanzada, la típica de 2-3 vueltas como mucho, puede ser bastante interesante tener ya ese DRS, porque si son de 2 vueltas o de una vuelta esa relanzada y tenemos solo una vuelta final, no hay DRS. Bueno, que con la vuelta final no habría, pero si hay 2 vueltas en la vuelta final no habría DRS y podría, habiendo DRS, que sea un poco más locura, pero tampoco me parece nada no me parece nada extraordinario este cambio. Un segundo cambio que sí que me parece bastante interesante y que yo introduciría es el de que haya más coches de seguridad completos, más coches de seguridad saliendo el coche de seguridad en lugar de coches de seguridad virtual. Me parece totalmente correcto, me parece que darías más juego y me parece que en muchas ocasiones se saca el coche de seguridad virtual y podría ser perfectamente un coche de seguridad y no habría ningún problema. Es decir, que creo que hay veces que se saca ese coche de seguridad, pero que debería ser un coche de seguridad completo en vez de un coche de seguridad virtual. Me parecería un buen cambio, no sé qué os parece a vosotros, yo creo que podría cambiar también bastante en sí el juego de las carreras. Y ya para finalizar, este cambio es que entramos en las clasificaciones al sprint. ¿Qué es el cambio que quieren, un cambio que quieren hacer en las clasificaciones al sprint, que se estarían planteando? Es introducir una segunda clasificación en los fines de semana con formato sprint. Que a esto yo me pregunto, ¿para qué? O sea, ¿dónde la metes? ¿La metes después de la clasificación al sprint? Quitas los libres 2, que a lo mejor haya el sábado, eso no me parecería del todo mal, ¿no? Porque son un poco inservibles, pero entonces, ¿para qué haces una clasificación antes? Yo creo que los formatos de clasificación al sprint, lo he hablado en varias ocasiones, hay un cambio bastante grande que hay que hacer, y es que la clasificación al sprint no decida el orden de salida de la carrera normal. Eso no quiere decir que haya una segunda clasificación. Es que yo creo que con una clasificación lo tenemos suficiente. Con que el viernes haya libres 1 y clasificación, esa clasificación decide el orden de salida de la carrera sí o sí, pase lo que pase. El orden de salida de clasificación al sprint, puedes ya ahí a lo mejor, ya decidiendo el orden de salida de la carrera normal, puedes intentar que en la clasificación al sprint sea a la inversa, que sea un orden a la inversa. No me parecería del todo mal ahí que sí que se haga parrilla invertida. Aún así, que los equipos no aceptan, pues se hacen en las 2 carreras el mismo orden de salida que diga la clasificación. ¿Y por qué yo digo que el domingo se decida con una clasificación normal y no con la clasificación al sprint? Porque pasadas 3 vueltas en la clasificación al sprint no suele pasar nada, porque los equipos no se la quieren jugar. Porque es mejor salir en un tercer puesto que jugártela y salir último porque te has golpeado con otro equipo, con otro piloto, o porque te has salido fuera. Por lo tanto, esa clasificación al sprint seguro que no debería de decidir el orden de salida de la carrera normal. Que quieres, en lugar de lo que estoy diciendo yo, meter el sábado otra clasificación más para el orden de salida de la carrera, lo puedes meter, pero me parece un poco inútil. Yo creo que es meter una ronda más, además una ronda necesaria, una ronda que los equipos tienen que poner los motores al máximo, que no andamos justos de motores con tantas carreras y sin aumentar el número de motores permitidos que puede usar cada equipo. Me parece que es una sesión donde los equipos tienen que meter motores al máximo, una vez más, inservible. Pero bueno, tampoco me parecería del todo mal. Yo haría el cambio que os he comentado, pero ese es el cambio que la Fórmula 1 se está planteando. Y por cierto, hacemos un inciso mientras estamos hablando de las clasificaciones al sprint, porque mientras estaba empezando a editar este vídeo, ha salido la noticia de que va a haber la próxima temporada 6 clasificaciones al sprint. Una medida que se intentó introducir en 2022, no salió adelante y finalmente la tendremos para la próxima temporada en 2023. Por lo tanto, será la temporada con más carreras y además con 6 clasificaciones al sprint.
Ahora sí, seguimos con el tema del vídeo. Y para finalizar, vamos a ver esta noticia que también habréis visto en el titular de este vídeo. Volvemos al equipo McLaren, aunque en esta ocasión sí que hablamos de piloto. Es más, hablamos de los dos pilotos que han protagonizado el culebrón, por así decirlo, este verano con McLaren por ese segundo asiento que acompaña a Lando Norris. ¿Quiénes son esos dos pilotos? Por supuesto, todo el mundo lo sabéis, ¿no? Daniel Ricciardo y Oscar Piastri. Sabemos que Daniel Ricciardo contaba, lo hemos hablado en este canal, contaba con contrato para el próximo año. McLaren finalmente no contó con él, acabaron no aceptando, no renovando ese año de más que tenía. Ricciardo tenía 2 años más 1 opcional, acabaron acordando que no iban a tener ese más 1 opcional y quien le iba a sustituir es Oscar Piastri. Oscar Piastri, que además también es compatriota de Daniel Ricciardo, pues es quien al final le acaba sustituyendo en el equipo McLaren. Ha hablado de Oscar Piastri de qué es lo que ocurrió con Daniel Ricciardo, ha comentado que Ricciardo le llamó para felicitarles tras su fichaje, porque además Mark Webber llamó a Daniel Ricciardo. Mark Webber, que también es australiano y es el representante de Oscar Piastri. Pues Mark Webber llamó a Daniel Ricciardo tras que se anunciara al final, tras que fuera oficial. Me imagino que incluso sería antes, porque al final se comunicó aquí y trajimos en un vídeo que Daniel Ricciardo sabía la decisión de que al final le iba a sustituir a Oscar Piastri mucho antes, casi a mediados de agosto, y lo de Oscar Piastri se anunció ya pasado varias semanas que le iba a sustituir a Oscar Piastri. Mark Webber dicen que le llamó a Daniel Ricciardo para pedirle perdón por haberle quitado el asiento. Al final también son pilotos que se llevan bastante bien, entonces para en sí pedirle perdón, que le quitará el asiento, y aún así Daniel Ricciardo le deseó suerte, llamó a Piastri para desearle suerte en su nueva etapa en el equipo McLaren, en ese asiento que ocupará en su lugar. Así que me parece bastante bonito. Piastri cree que incluso ese gesto que tuvo Daniel Ricciardo dice mucho, literalmente es lo que ha comentado. Yo creo que en sí dice mucho de él, como digo, lo mismo que dice Oscar Piastri, cree que es muy digno y que dice mucho de Daniel Ricciardo. Yo lo creo también. Al final es un piloto que te ha quitado el asiento, pero aún así le llamas para desearle muchísima suerte. Y ya para finalizar, al final es una noticia muy breve que ni siquiera hemos cambiado, no la he incluido como una noticia más, pero simplemente se ha confirmado que Oscar Piastri, lo ha confirmado el propio piloto, que Oscar Piastri usará el año que viene el número 81 en el monoplaza. ¿Por qué el número 81? Ha comentado que es uno de los números que usó en el karting. En el karting necesitaba un número de 2 dígitos, llevó el 11 durante su primera etapa, pero luego tuvo que cambiársela porque en un campeonato tenía el 11, no sabe por qué le vino a la cabeza el número 81, y que en esta nueva etapa en la Fórmula 1 ha decidido usar ese número con el que llevó en el karting. El australiano corrió por última vez con ese número en el 2017 y finalmente será la primera vez que se use el número 81 desde los años 50, desde los primeros años de la categoría. Así que ya para concluir, esto ha sido el final de este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todas las noticias, porque han sido noticias bastante interesantes, tanto la renovación de Wang Yuzu, el nuevo diseño de McLaren, que es una noticia cortita, pero bueno, es una noticia bastante interesante, los cambios que va a introducir la Fórmula 1, que va a introducir, no, que se están hablando de introducirse en la Fórmula 1, que son bastante interesantes, y este gesto bonito que ha tenido Daniel Ricciardo, del cual hemos hablado al final de este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.